Bienvenidos. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy con nosotros. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en una conversación que promete ser tan intrigante como esclarecedora. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando un torbellino de comentarios, que ha encendido debates en las redes sociales y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta, esperando ansiosamente por la verdad. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa deslumbrante actriz turca que no solo ha conquistado el corazón de millones en su país natal, sino que ha extendido su influencia y su carisma a nivel mundial, y de unas acusaciones que, tras una mirada crítica y objetiva, parecen desmoronarse ante la evidencia, confirmando que no son más que eso, acusaciones falsas. Sí, han leído bien. Hoy no vamos a quedarnos en la superficie de los rumores, sino que desvelaremos verdades que quizás no todos conocen, o que han sido hábilmente tergiversadas para crear una narrativa distorsionada. Así que si aún no lo han hecho y valoran el contenido que creamos, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de suscribirse con convicción y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Creemos juntos una comunidad vibrante donde podamos debatir ideas, informarnos a fondo y disfrutar con pasión de aquello que tanto nos une. Y hablando de pasiones, la carrera de Hande Erçel es un ejemplo vívido y elocuente de talento puro, una dedicación inquebrantable y, permítanme decirlo, de la implacable y a veces cruel lupa del ojo público. Ha transitado un camino inspirador, evolucionando de ser una joven promesa con un brillo incipiente a consolidarse como una estrella de alcance internacional, admirada no solo por su impactante belleza, que indudablemente es un factor, sino, y de manera más profunda, por su sorprendente versatilidad actoral. La hemos visto brillar con una luz propia en producciones que han trascendido fronteras, que han sido dobladas a múltiples idiomas y que han cautivado a audiencias de todos los continentes, ganándose así un lugar de honor en el panteón de las actrices más queridas y respetadas de nuestra generación. Pero como suele suceder, y es una constante lamentable en el mundo de la fama, el éxito apabullante a menudo viene acompañado de un escrutinio implacable y, en ocasiones, de manera sumamente injusta, de rumores malintencionados y especulaciones que se alejan abismalmente de la realidad tangible. Hoy nuestro enfoque se centra precisamente en una situación particular, en una serie de señalamientos y acusaciones que, tras una investigación profunda y rigurosa, parecen desmoronarse como un castillo de naipes ante la contundencia de la evidencia. Verán, la industria del entretenimiento, en su esencia, puede ser un campo de batalla, un escenario donde las luces brillantes a menudo ocultan sombras complejas. La fama trae consigo una atención masiva, una lupa constante sobre cada movimiento, y con esa atención exacerbada, surge la propensión a que las personas, a menudo sin la mínima cautela, emitan juicios precipitados, basándose en información incompleta o, peor aún, directamente falsa. En el caso específico de Hande Erçel, se han tejido historias complejas, se han lanzado imputaciones que, si bien es cierto que pudieron haber causado un revuelo inicial y un debate público intenso, al ser analizadas con la debida atención, con un criterio objetivo y una mente abierta, revelan una narrativa completamente diferente, una historia que difiere diametralmente de aquella que algunos, por diversas razones, intentaron imponer en el imaginario colectivo. Y es precisamente sobre estas acusaciones falsas, sobre estos señalamientos sin fundamento, de las que vamos a hablar hoy en detalle. Queremos ir mucho más allá de los titulares sensacionalistas, más allá del chisme barato y la especulación vacía, para llegar a la esencia de la verdad, a los hechos concretos. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿De dónde surgieron estas acusaciones que tanto eco hicieron? Y lo más importante, ¿cuál es la realidad que se esconde detrás de todo este intrincado entramado? Permítanme comenzar por ofrecer un contexto sólido y necesario. Hande Erçel no es una novata en el universo de la actuación. Su trayectoria es impecable, meticulosamente construida, marcada por roles que han dejado una huella imborrable en la memoria del público y por un profesionalismo férreo que la caracteriza en cada proyecto en el que participa. Ha demostrado una y otra vez ser una actriz de una capacidad excepcional, capaz de encarnar personajes complejos, de dotarlos de matices y profundidad, y de conectar con el público a un nivel emocional verdaderamente profundo. Sin embargo, parece que en algún momento su creciente éxito, su abrumadora popularidad o quizás, esto es algo que a menudo incomoda, simplemente su vida personal, se convirtieron en el blanco perfecto de ataques infundados, de señalamientos sin piedad. Y es crucial diferenciar aquí,
No hablamos de críticas constructivas sobre su desempeño actoral, algo que todo artista recibe y que, de hecho, puede ser beneficioso para su crecimiento profesional. Hablamos de imputaciones que buscan deliberadamente manchar su imagen, que intentan desacreditarla de manera injusta y desproporcionada, sin considerar el impacto real que esto puede tener en la vida de una persona. La clave para entender este fenómeno reside en analizar cómo funcionan estas dinámicas, especialmente en el vertiginoso mundo de las redes sociales y los medios de comunicación digitales. Un rumor, por insignificante que pueda parecer en sus inicios, por endeble que sea su fundamento, puede ser amplificado exponencialmente, replicado una y otra vez hasta convertirse, para muchos, en una verdad irrefutable, simplemente por el poder de la repetición y la viralidad. Y cuando se trata de figuras públicas tan expuestas y seguidas como Ander Zell, estas amplificaciones mediáticas pueden tener consecuencias devastadoras y significativas. Imaginen por un momento, si se ponen en su lugar, ser el blanco constante de algo que saben con certeza que no es cierto, algo que se dice de ustedes, de su carácter, de sus acciones, sin ningún tipo de fundamento o prueba. Debe ser una sensación aterradora, abrumadora y profundamente injusta, ¿verdad? Y es precisamente en este punto donde debemos hacer un llamado a la objetividad, a la búsqueda de la verdad y a la empatía. Procedamos ahora a analizar la naturaleza de estas acusaciones. Sin necesidad de entrar en detalles escabrosos o especulativos que podrían ser contraproducentes, centrémonos en la esencia de estas imputaciones. ¿Se basaban en pruebas sólidas y verificables? ¿Existían testigos confiables cuyos testimonios pudieran respaldar estas afirmaciones? ¿Había algún tipo de documentación, evidencia física o digital, que pudiera sustentar de manera fehaciente estas acusaciones? La respuesta, al parecer, y tras una revisión exhaustiva, es un rotundo y categórico no. Lo que encontramos en su mayoría son habladurías sin sustento, especulaciones gratuitas sin una base lógica, o interpretaciones malintencionadas de hechos que, si se observan desde una perspectiva neutral, objetiva y desprovista de prejuicios, no tienen absolutamente nada que ver con lo que se les imputa. Es como intentar construir un rascacielos sobre arenas movedizas. Al final, tarde o temprano, la estructura entera se desmorona ante la falta de cimientos sólidos. Es verdaderamente fascinante y a la vez preocupante observar cómo algunas personas parecen deleitarse en el acto de derribar a otros, especialmente a aquellos que han alcanzado las cimas del éxito, que brillan con luz propia. Tal vez sea impulsado por la envidia, una emoción destructiva que corroe a quien la alberga. Tal vez sea una necesidad intrínseca de generar controversia, de captar atención a cualquier costo, incluso si eso implica dañar la reputación de alguien. O quizás simplemente sea una alarmante falta de empatía, de comprensión hacia el prójimo y el daño que sus palabras pueden infligir. Sea cual sea la motivación subyacente, el resultado es invariablemente el mismo: se siembran dudas en la mente del público, se crean narrativas falsas y se intenta dañar la reputación de una persona que, en última instancia, podría ser completamente inocente de las acusaciones vertidas. Y es aquí donde recae nuestra responsabilidad como espectadores, como consumidores críticos de información, de ser escépticos, de no dejarnos llevar por la primera impresión, por el titular llamativo, y de emprender activamente la búsqueda de la verdad. En el caso concreto de Ander Zell, hemos sido testigos de cómo muchas de estas acusaciones han sido desmentidas de manera contundente. Ya sea por la propia actriz a través de sus canales oficiales, por su equipo de representación que ha actuado con diligencia, o simplemente por la abrumadora falta de evidencia que las pudiera sustentar y validar. En ocasiones, la estrategia más efectiva ante la avalancha de falsedades es el silencio, un silencio estratégico acompañado de una perseverancia incansable en el trabajo y una demostración constante de integridad y honestidad. Y Ande afortunadamente ha demostrado poseer ambas cualidades en abundancia, con una fortaleza que inspira. Debemos considerar seriamente la inmensa presión a la que estas falsas acusaciones someten a cualquier persona, y especialmente a una figura pública. No solo afecta su carrera profesional, que puede verse truncada o estancada por la mala fama generada, sino que también impacta profundamente su vida personal, su bienestar emocional, su paz mental, ese espacio íntimo donde la tranquilidad debería reinar. Es un ataque directo y brutal a su reputación, a su honor, a su dignidad. Es fundamental que como sociedad, como comunidad conectada, reconozcamos y comprendamos el daño colateral inmenso que este tipo de comportamiento difamatorio puede causar. Lo que hemos observado en este caso particular es un patrón preocupante, una tendencia que se repite con alarmante frecuencia,
la facilidad pasmosa con la que se puede difamar a alguien en la era digital. Las redes sociales, si bien representan una herramienta increíblemente poderosa para conectar personas, para compartir información y para construir comunidades, también pueden convertirse en un caldo de cultivo fértil para la desinformación, la manipulación y la calumnia. Y es precisamente aquí donde la responsabilidad individual de cada uno de nosotros como usuarios de estas plataformas juega un papel absolutamente crucial. Debemos ser conscientes, sumamente conscientes, de lo que compartimos, de lo que creemos, y sobre todo, de la fuente y la veracidad de la información que consumimos y diseminamos. La fortaleza que Andy Herzel ha demostrado al enfrentar esta situación es verdaderamente digna de admiración. Ha sabido mantener la calma en medio de la tormenta mediática, enfocarse con determinación en su trabajo, en su arte, y dejar que sus acciones, su talento y su trayectoria hablen por sí mismas. Esto nos enseña una valiosa y poderosa lección de vida, que ante la adversidad, ante la falsedad y la injusticia, la resiliencia y la determinación férrea son nuestras mejores armas. No debemos permitirnos ser vencidos por las críticas injustas o los ataques sin fundamento, sino más bien utilizarlos como un impulso, como un catalizador para seguir adelante, para demostrar con hechos contundentes, con obras tangibles, quiénes somos realmente y cuál es nuestro verdadero valor. Al analizar las verdades que hemos logrado desentrañar, podemos constatar que muchas de estas acusaciones se basaban en malentendidos superficiales, en fragmentos de información sacados de su contexto original, o en meras especulaciones de personas que carecían de cualquier tipo de conocimiento directo o verificado de los hechos. Es el equivalente a juzgar un libro por su portada, nunca se obtiene la historia completa, la complejidad de la trama, o la profundidad de los personajes, y lo más grave, se llegan a conclusiones profundamente erróneas y perjudiciales. Es vital, en este punto de nuestra conversación, reflexionar profundamente sobre la importancia fundamental de la presunción de inocencia. Aunque en el ámbito público las dinámicas y las percepciones a veces parezcan operar bajo reglas diferentes, en el fondo, en la esencia de nuestra humanidad, todos y cada uno de nosotros merecemos ser tratados con el máximo respeto y con justicia. Y cuando una persona es acusada falsamente, cuando su reputación es puesta en tela de juicio sin motivo, es nuestro deber como sociedad, como comunidad interconectada, defender la verdad, alzar la voz y proteger activamente a aquellos que son víctimas de estas mentiras destructivas. Las mentiras, por muy elaboradas que sean, por muy hábilmente que se tejan y se presenten, siempre, sin excepción, terminan siendo descubiertas. La verdad, como el agua, siempre encuentra su cauce, tiene una forma ineludible de salir a la luz, de manifestarse. Y en el caso que nos ocupa, las falsas acusaciones contra Andy Herzel han sido expuestas, analizadas y desmanteladas, revelando su verdadera naturaleza, meras invenciones sin ningún tipo de fundamento, sin sustento real. Es un alivio inmenso y un motivo de celebración ver que la justicia, en este sentido, prevalece, y que su reputación, esa que tanto esfuerzo, talento y dedicación le ha costado construir y mantener, no ha sido mancillada permanentemente por la malicia ajena. Hemos sido testigos privilegiados de cómo su carrera ha continuado su imparable ascenso, cómo su talento sigue siendo reconocido, admirado y celebrado a nivel global. Esto demuestra de manera inequívoca que el público, en última instancia, posee una inteligencia crítica y una capacidad innata para discernir entre la verdad palpable y la falsedad manipuladora. Las buenas actrices, las personas íntegras, las que poseen un carácter sólido, terminan brillando con una luz propia aún más intensa, a pesar de los obstáculos y las adversidades que se les presenten. Es fundamental, imperativo que como espectadores y como seguidores de figuras públicas, fomentemos activamente un ambiente de respeto mutuo, un espacio donde la opinión se base en hechos y no en prejuicios, y donde exijamos información veraz y contrastada. Criticar el trabajo artístico de un actor es una cosa, un debate saludable y necesario. Pero atacar la integridad personal de una persona, su carácter, su vida privada, sin pruebas sólidas, es algo completamente distinto y extremadamente perjudicial. Y aquí es donde entra en juego nuestra labor como creadores de contenido, y, de manera crucial, la de ustedes, nuestra valiosa audiencia. Queremos ser una fuente de información fiable, un faro de veracidad en medio del ruido mediático, un espacio donde las cosas se analicen con profundidad, con rigor y sobre todo, sin juicios precipitados o infundados. Por eso en este vídeo, hemos querido dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a desentrañar estas acusaciones falsas, a analizarlas críticamente y a presentarles la realidad de los hechos. Para resumir y recapitular lo que hemos abordado hoy, hemos visto cómo Andy Herzel,
una estrella de talla mundial cuya influencia trasciende las pantallas, ha sido objeto de acusaciones que tras un análisis detallado, objetivo y riguroso, se revelan como completamente falsas y sin fundamento. Hemos conversado sobre la alarmante facilidad con la que los rumores pueden propagarse en la era digital, sobre el daño considerable que pueden causar a la vida de las personas y sobre la importancia vital de ser críticos y reflexivos con la información que consumimos y compartimos. Hemos destacado con admiración la fortaleza, la entereza y la integridad de Ande al enfrentar estas situaciones adversas y, lo más importante, hemos extraído una valiosa lección, que la verdad, por mucho que se intente ocultar, al final, siempre emerge y prevalece. Y a ustedes, mis queridos espectadores, mi más sincero y profundo agradecimiento por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer inmenso compartir esta información con ustedes, y espero de todo corazón que les haya resultado tan interesante, reveladora y esclarecedora como a nosotros. Su opinión, sus reflexiones y sus experiencias son de un valor incalculable para nosotros. Por ello, les invito encarecidamente a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre estas acusaciones? ¿Han experimentado algo similar en sus vidas o en su entorno? Nos encantaría leer sus experiencias personales, sus reflexiones y sus puntos de vista. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si consideran que la información que hemos compartido ha sido valiosa y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un gran y contundente me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y contactos para que más personas tengan acceso a estas verdades y para que juntos construyamos una audiencia informada y crítica. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para que sigamos creciendo juntos, para que continuemos trayéndoles contenido de la más alta calidad. Hasta la próxima entrega.